Hola, vamos a dar inicio a nuestra 11ª sesión del curso de Fenomenología del semestre de otoño de 2020 de la UAP, de la licenciatura en Filosofía. Pues bueno, dejamos de lado a Heidegger, que ya nos quedan pocas sesiones. De hecho, ya hice unos pequeños cambios en el calendario. En términos generales, pues hemos seguido muy de cerca, ¿no? Casi al pie de la letra lo que estaba ahí marcado, algunas pequeñas modificaciones. Y bueno, las modificaciones que le hice también son muy simples y es como para que organicemos mejor las últimas sesiones que nos quedan y liberar un poquito de carga. Nos quedan como 4 sesiones. Entonces, de hecho, esta semana tendría que ser el tercer cuestionario. A ver si lo subo mañana. Y bueno, me hicieron varias preguntas sobre Heidegger y el tiempo, pero como vamos a agendar reunión para el martes, esas las hacemos el martes, ¿no? Ya que les comenté pues sus cuestionarios, como los errores más comunes que había, esa la programamos en Teams, esa sesión, y pues ahí doy algunas aclaraciones o unas menciones generales de esas preguntas sobre Heidegger y algunas menciones que hice respecto del problema del tiempo. Y bueno, vamos a pasar a Levinas, ¿no? Vamos a tener yo creo que 2, 3 sesiones de Levinas. Estaban marcadas 4, pero no sé a quién le di más sesiones. Entonces le vamos a tener que quitar una a Levinas y una a Merleau-Ponty. Y quién sabe aún así, ¿no? 2:30 y 2:30. Hay algo puse mal a la hora de agendar las sesiones. Pero bueno, de todas maneras sí nos va a dar tiempo. Debido a que van a ser pocas sesiones, lo que voy a hacer es en esta primera, que toca Levinas, como un panorama general de Levinas, y sobre todo un panorama general como introductorio de Totalidad de Infinito. Bueno, solo me voy a concentrar con la primera parte de Totalidad de Infinito, una interpretación que yo hago siguiendo distintas lecturas. Y ya en las otras dos seguimos ahora sí como la estructura que teníamos, para explicar como más a detalle la introducción, ¿no? Entonces, que hasta ahorita he venido haciendo eso, ¿no? Bueno, hasta ahora lo de más o menos seguir al pie de la letra la explicación de algunos textos, ¿no? Para no estar como hablando en el aire, ¿no? Que ustedes sepan de dónde estoy hablando, qué estoy siguiendo, qué estoy leyendo. Y al mismo tiempo una lectura general, ¿no? Una explicación general bueno, lo hice con Husserl, lo hice con Heidegger, y ahora vamos con Levinas, ¿no? Bueno, Levinas es un fenomenólogo también muy importante, ¿no? Muy importante, es el introductor de la fenomenología en Francia, hizo su tesis doctoral sobre Husserl, se llama Teoría de la Intuición en Husserl, es una tesis doctoral muy buena, ¿no? El texto se publicó, todavía se puede conseguir, y la verdad es una excelente introducción a Husserl. Digo, tiene defectos porque pues, es un Husserl muy restringido, ¿no? Porque pues toda su obra estaba inédita, pero Levinas leyó todo lo que en su época estaba disponible. Además estuvo con Husserl, ¿no? En el 28-29, si no me equivoco, es cuando hace una estancia doctoral en Friburgo, donde tiene un textito muy agradable, es breve, como 3 páginas, donde cuenta su experiencia en Friburgo, cómo la ciudad respiraba fenomenología, ¿no? Él llega y dice que pues anda en las calles y escucha algo de fenomenología y luego se va a un bar, ¿no? Está cansado, está tomando una cerveza y empieza a platicar con alguien y le pregunta qué viene a hacer acá, ¿no? Y, no, pues a estudiar fenomenología. Y me dice, no, pues claro, y empiezan a
a discutir de fenomenología y le sorprende a Levinas que la ciudad de Friburgo en esos momentos y en esa época respiraba fenomenología, ¿no? Ese texto es muy, muy bello. Déjenme ver si tengo anotado aquí cómo se llama ese texto. Pero algo así como estancia, ¿cómo es? Estancia de juventud. Ay, no, pero no tengo el título. Bueno, está en un libro colectivo que se llama Positividad y Trascendencia. No sé si esté traducido. En la dirección de Jean-Luc Marion. Y bueno, ahí lo retoman. Seguramente está en algunos otros lados. Yo lo leí de ahí. Y está bien interesante, ¿no? Esto de que dice Levinas cómo se respiraba fenomenología y cómo en la universidad se sentía ese ambiente fenomenológico, ¿no? Y cómo estaban divididos, ¿no? Como en dos grupos, los seguidores ortodoxos de Husserl y los seguidores de Heidegger, ¿no? Entonces el ambiente universitario estaba dividido, los dos eran profesores, ¿no? Ahí en Friburgo, Husserl y Heidegger. Husserl le daba las lecciones introductorias a Heidegger, ¿no? Y él daba los cursos avanzados, aunque muchos de los alumnos cuando tomaban con los dos decían, bueno, Husserl seguramente no sabe de qué está haciendo Heidegger, ¿no? Porque ni es un curso introductorio a la fenomenología tal cual entiende Husserl, ni es introductorio, ¿no? Ya era el Heidegger dando cursos sobre su propio pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, ese era el ambiente, estaba dividido. Es un texto muy bello, por eso a mí me emociona leer eso. Además, Levinas, cuando llega, ¿no? Manuel Levinas, él llega, tenía como 22 años, creo. Ya no sé. Digo, tampoco quiero meter como tantos datos biográficos, algunas cosillas. Esto de su estancia, porque él llega en el 28, él cuando llega a Friburgo no conocía a Heidegger prácticamente. Nunca lo había leído. Ya había leído toda la obra de Husserl que estaba publicada en ese momento, que no es tanta, pero es casi la que se mantuvo publicada, ¿no? Durante mucho tiempo. De hecho, Husserl creo que es lo único que publicó en vida, ¿no? Todo lo que había leído Levinas, exceptuando Crisis y Meditaciones cartesianas, pues ya estaba publicado, ¿no? Investigaciones lógicas, la idea de la fenomenología, ideas, lecciones fenomenológicas de la conciencia del tiempo, bueno, ideas 1, y por ahí me falta algún otro. Entonces, ya había leído todo, estaba muy interesado, y se topa con Heidegger y queda maravillado, queda fascinado Levinas con Heidegger, ¿no? Como a muchísimos de los que estudiaban fenomenología en Friburgo les pasaba. ¿No? De hecho, en ese textito Levinas tiene una frase muy, muy famosa que es llegué buscando a Husserl y me encontré con Heidegger. ¿No? O vine buscando a Husserl, no sé cómo habría que traducir ahí. Vine en búsqueda de Husserl y lo que encontré fue a Heidegger. ¿No? Entonces, Serie Tiempo acababa de ser publicado en 1927 y lo leí y queda maravillado Levinas de Serie Tiempo. Y es un texto que nunca va a abandonar, ¿no? Siempre va a regresar a Serie Tiempo. Y entonces, bueno, Levinas es uno de los fenomenólogos franceses más importantes, junto con Merleau-Ponty, ¿no? Ahí está, es difícil decir cuál es mejor o peor, ¿no? Además, no tiene sentido eso, ¿no? ¿Quién tiene más influencia? ¿Quién tiene menos? Son de los fenomenólogos franceses más importantes, ¿no? Y bueno, que por cierto, qué triste que la Universidad de Friburgo ya no tiene ese espíritu fenomenológico tan marcado, ¿no? La cátedra, eso es algo muy triste que pasó hace poco. La cátedra que era de Husserl, después Husserl se retira y el que gana el concurso es Heidegger, ¿no? Es como el heredero de esa cátedra.
después sigue ahí von Hermann, y bueno, esa cátedra ya la cerraron, ¿no? Ya la cerraron, ya no hay... esa bellísima herencia la perdieron, ¿no? ¿Cómo se atreven a cerrar la cátedra que pertenecía a Husserl? Eso es inaceptable, ¿no? Y bueno, si llegan a ir a la Universidad de Friburgo, la verdad es que no se hace gran cosa de fenomenología. Se hace mucho más en Francia, ¿no? Muchísimo más. Actualmente, donde está vigorosa el estudio fenomenológico es en, en Francia, ¿no? Bueno, en Alemania también hay, pero yo creo que hay más, tiene más intensidad en otros lugares, ¿no? Bueno, está Schnell, ¿no? Él es el que tomó la cátedra de Tengeli. Él está en y bueno, él me parece un pensador bien interesante, súper original, que mezcla la tradición del idealismo alemán con la fenomenología husserliana, heideggeriana y francesa. Entonces es extraordinario. Schnell, que por cierto estuvo ahí en la UAP hace como 3 años, 4, ¿no? Buenísimo su exposición. Y ya me estoy desviando. Decía que no me quería desviar. Pero bueno, también son cosas, ¿no?, interesantes de la fenomenología. Entonces, pues fenomenólogo vigoroso actualmente, pues para mí es Schnell, ¿no? Bueno, está Virgil Hahn, que es famoso. ¿No? Pero bueno, de todas maneras siento que es más vigoroso el estudio en Francia que en Alemania actualmente, ¿no? Aunque bueno, pues los fundadores son Husserl y Heidegger. Husserl decía eso, ¿no? De Heidegger, usted y yo somos la fenomenología. Pero bueno, ya regresando a Levinas, quizá valga la pena también mencionar de su vida, ¿no? Él es pues él es en realidad lituano, ¿no? Bueno, es franco-lituano, tiene las dos nacionalidades, la francesa y la lituana, pero a lo que quería, bueno, lo que quería apuntar con eso es que él nació en Lituania, en Canuas, es de una familia judía, ¿no? Él es judío, él toda su vida fue judío y además creyente, ¿no? No solo judío en un sentido como de herencia o tradición, no, él era creyente, siempre fue muy creyente, además de pues digamos que sus dos grandes fuentes de inspiración son la fenomenología y el judaísmo, ¿no? La tradición y tradición religiosa, ¿eh? Porque él sí era religioso. Yo de la parte de sus textos confesionales, la verdad, no he leído nada, unas cosillas, y no conozco mucho sobre eso, ¿no? Solo sé que es su segunda gran fuente de inspiración. Yo conozco su parte fenomenológica, que es la que me interesa y a la que le he dedicado estudio, y además a mí es un pensador que me fascina, ¿no? Quizás si quisiera conocerlo más a detalle habría que meterse, ¿no? Allá a la parte pues de su otra vertiente, ¿no? De la tradición hebreica, pero eso la verdad tampoco me interesa tanto. Quizá conocer un poquillo no estaría mal, pero bueno, no tiene tantas cosas que hacer. Y últimamente el fenómeno que más me ha fascinado es Merleau-Ponty, entonces ahorita estoy más bien entretenido en eso. Pero bueno, aquí con Levinas, ya que mencioné, ¿no? Entonces él nace en Lituania, pero pues Lituania en ese momento estaba bajo la influencia del Imperio Ruso, ¿no? Que bueno, ahí hay toda una cuestiones de historia que no podríamos decir, ya no hay Imperio Ruso tal cual, pero había mucha tradición, ¿no? De hecho, bueno, después queda de la Segunda Guerra Mundial, pues Lituania queda del lado del este, del bloque del este. Pero el punto es que su lengua materna era ruso, ¿no? No lituano, porque su familia pues era la lengua que hablaba en su casa, ¿no? Aunque también hablaba lituano, entonces su lengua materna era ruso, eso es bien interesante, y a él le fascinaban
la literatura rusa, ¿no? Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol, ¿no? Eso también deja constancia de ello. Y bueno, él después adopta el francés como lengua, ¿no? La nacionalidad, estudia, se doctora en Francia, en filosofía, ahí estudia, ahí, bueno, ahí se quedó, ¿no? Ya a vivir. Ahí se casó, aunque bueno, se casó con otra lituana que además era su vecina y jugaban de niños. Es una historia bien simpática. Perdieron todo contacto y la encuentra de casualidad caminando por las calles de París, ¿no? Entonces, además es una historia como muy bonita, ¿no? Ahí sí. Bueno, yo he leído biografías, perdón, de Levinas que han escrito y hay muchos eventos como curiosos e interesantes, ¿no? Bueno, también la mayor parte de su vida, pues no trabajó como profesor de universitario, ¿no? Ya es mucho más adelante, ya con totalidad infinito, ¿no? Antes, bueno, su vida está llena de muchas complicaciones. Para empezar, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues él es judío, se alista en el ejército francés para tratar de defender pues de la invasión nazi. Francia pierde. Solo hay una batalla entre Francia y Alemania, ¿no? De hecho, Alemania se sorprendió de eso. Creyó que Francia iba a oponer mucha resistencia. Bueno, Francia una batalla y se rindió, ¿no? Que por otro lado, qué bueno, porque así no bombardearon las bellas ciudades francesas y uno las puede disfrutar, ¿no? Francia luego no, a mí no me bombardeen. Mi ciudad es museo. Y ya se rindió, pero bueno, Levinas estuvo prisionero, estuvo en un campo de concentración, ¿no? En un campo de concentración. Curiosamente, casi no hace mención sobre su experiencia de, de cautiverio, ¿no? Se publicaron recientemente sus obras completas. Bueno, se están publicando, va muy lento. Y además hay problemas legales ahí terribles. Ojalá y se acaben y publican rápido eso. Van en el tercer tomo y va lentísimo, ¿no? Tienen como 10 años que empezaron y no avanzan. Pero bueno, el segundo tomo, no, el primero. Ya no sé si el primero o el segundo. Son sus llamados cuadernos de cautiverio, que es lo que escribe mientras está en un campo de concentración. Y yo ya los leí, son textos bien interesantes. Y lo que más llama la atención es que casi no hace mención de su situación como de prisionero, ¿no? Bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Que uno lee sus cuadernos de cautiverio y pues hace una mención a Hegel y hace una mención al ser y dice, bueno, hay que pensar el tiempo de tal manera. Está pensando filosofía en una circunstancia terrible. Es increíble eso. Increíble. Por otro lado, lo pienso como seguramente era su manera de evadirse de esa realidad terrible. O sea, sí hace menciones, pero muy pocas. Muy pocas, eso es increíble. Y bueno, en las obras que él publicó y eso nunca quiso contar su experiencia, ¿no? Pues de carne y hueso en un campo de concentración. Él dijo, bueno, él decía que lo hacía por respeto a todos todo el sufrimiento que hubo y todos pues sí, además muere prácticamente toda su familia, ¿no? Bueno, excepto su esposa y su hija. Mueren sus tíos, sus abuelos, sus primos, muere prácticamente toda su familia bajo el régimen nazi, ¿no? En campos de concentración. Entonces a Levinas es algo que desde luego lo conmocionó, le dolió muchísimo, ¿no? De hecho su esposa se salvó porque la protegieron en un convento católico, ¿no? Le hicieron pasar por una monja y a su hija por alguien que estaba ahí en el orfanato, ¿no? Levinas también siempre va a reconocer eso y va a estar agradecido con, con la Iglesia Católica, ¿no? Por haber hecho eso. Y bueno, él decía que él no quería
comparar el sufrimiento que había sufrido, que había sentido tantas personas y que habían padecido tantas personas, no quería opacarlo o sí, como ponerse él en primer plano, como ser el foco de atención y el que se hablara demasiado en torno de su experiencia, ¿no? Además, él dice, a pesar de la situación terrible, tengo que decir que a mí me trataban bien. Bueno, lo trataban bien dentro de... Es judío y está en un campo de concentración, pero tenía muchos privilegios y privilegios ahí es pues, cosas muy banales y absurdas, pero bueno, sí tenía ciertos privilegios en esas condiciones terribles. Primero porque era soldado francés, ¿no? Aunque fuera judío, entonces se trataba de una manera un tanto distinta por ser soldado. Segunda, porque hablaba alemán, hablaba ruso y hablaba francés. Bueno, entonces servía de contacto y de comunicación, ¿no? Lo usaban de contacto y de comunicación. Pero bueno, sí, casi no hace mención de su experiencia, incluso en sus cuadernos de cautiverio, que es lo que escribió mientras estaba en el campo de concentración. Sí hace menciones, pero hace pocas, ¿no? Una también de las como más conmovedoras es que decía, bueno, todo era terrible, todo era... pues era como, ya se arruinó todo, ya no tiene sentido absolutamente nada. Y de hecho él casi insinúa, bueno, pues yo nunca dejé de ser creyente, pero en ese momento fue cuando tomaba otro sentido las oraciones que hacen, ¿no? Porque se reunía con otros judíos, además se los prohibían y cosas de ese estilo, ¿no? Pero en algunos momentos de la tarde, ciertos tipos de oraciones que hacían. Entonces, bueno, obviamente tenía que hacer mención de eso. Levinas, su segunda gran obra, de otro modo que ser, se la dedica, ¿no? A todas las víctimas que fallecieron en el Holocausto. Desde luego, pues eso también marca su pensamiento y también marca su vida. Y a pesar de eso, nunca desconoció a Heidegger como uno de los pensadores más importantes de la historia de la filosofía y del movimiento fenomenológico, ¿no? Desde luego lo critica mucho y considera que en el trasfondo Heidegger, pero bueno, no solo Heidegger, toda la filosofía occidental es una filosofía violenta, totalitaria, que lleva algo así como en su germen la destrucción del otro, ¿no? La destrucción de la diferencia. Toda la filosofía occidental nació de una violencia frente al otro. Y Levinas identificaba esa violencia en Parménides, ¿no? En la primacía del ser, ¿no? De el ser es. Esa tautología, esa identidad, es el principio que ha dominado en la historia de Occidente, y ese principio es el que, aunque es un principio abstracto, acaba aniquilando de forma concreta al otro, ¿no? Levinas cree eso, en su filosofía expone por qué, ¿no? Desnuda por qué es eso. Además, a mí me parece que en muchos puntos tiene razón. Muchos puntos tiene razón. Entonces es muy destructor de la filosofía occidental en general. Desde luego de Heidegger, ¿no? Heidegger dice, bueno, ese pensamiento del ser es un pensamiento totalitario. Y él da sus explicaciones. ¿No? Y bueno, Husserl piensa de todos los pensadores occidentales. Juzga lo mismo, ¿no? Ahora, es bien interesante porque ese mismo criterio se lo aplica a Derrida en un texto bellísimo que se llama Violencia y Metafísica, y Derrida acusa a Levinas de ser igualmente violento que la metafísica que pretende destruir. Y
Levinas lee el texto de Violencia y Metafísica que escribe Derrida, queda maravillado. Y le da la razón a Derrida. Dice, Derrida tiene razón, no he sido capaz de romper con el lenguaje ontológico que gobierna Occidente. Y se replantea toda su filosofía y, de hecho, de otro modo que ser, sería una especie de respuesta a la crítica derridiana. ¿No? De hecho, Derrida y Levinas acaban siendo muy buenos amigos, acaban entrando en contacto, discutiendo, ¿no? Pero Derrida pues deconstruye la filosofía levinasiana y acaba diciendo, bueno, Levinas, de lo que acusas a los otros, tú también eres culpable. Y Derrida y Levinas dice, Derrida tiene razón, no he sido capaz de romper el lenguaje metafísico, ontológico, no he sido capaz de pensar más allá del ser, ¿no? Y por eso su segundo texto se llama así. De otro modo, bueno, su segunda gran obra, de otro modo que ser o más allá de la esencia, ¿no? Levinas dice, no he podido, a pesar de todos los esfuerzos, pensar desde otros parámetros que no sean los esencialistas ontológicos de Occidente, ¿no? En los cuales para él cae desde Parménides hasta Heidegger. Y bueno, ya les dije, él sí ve una relación de ese tipo de pensamiento con una violencia después concreta, con la guerra, ¿no? En términos generales. En el prefacio que tienen de Totalidad Infinito del texto que les pasé, es el prefacio a la edición alemana, ¿no? Hace menciones de eso. Entonces, para que tengan el contexto y no estén como completamente desorientados, desde luego a Heidegger lo considera siendo parte de eso, lo critica, lo trata de refutar, pero nunca vino con este discurso de hay que quemar la obra de Heidegger no sirve, no. Y ya viejo, porque mucho de esto como que no se sabía, qué tanto participó Heidegger o no. Después sale este texto de Farías, donde pues acusa a Víctor Farías ya a Heidegger de pues era nazi, porque lo ocultamos. A Heidegger, desde luego, perdón, a Levinas le decepcionó muchísimo que Heidegger no se pudiera o no fuera capaz de distanciarse del régimen nazi. Y sin embargo, ¿no? Al final de su vida, siempre que le volvían a preguntar en una de sus últimas entrevistas, dice, no, Ser y Tiempo es uno de los textos filosóficos más importantes de la tradición occidental y es una obra que hay que leer sí o sí, ¿no? La compara con el Banquete de Platón, con los grandes clásicos. A pesar de que, desde luego, que considera que ahí está el riesgo de la primacía de la totalidad y de lo que ello implica, que es la destrucción del otro, ¿no? La autoafirmación de la mismidad que destruye a la otra edad. A lo mejor esto le suena así como muy, pues muy general y muy descontextualizado, pero ahorita que vayamos ya como más a detalle, quizá se vea mejor hacia dónde va, ¿no? Y bueno, además de que reconoce a Heidegger como uno de los grandes pensadores, ¿no? Bueno, Ser y Tiempo. El segundo Heidegger ya no le gusta, no lo sigue, ¿no? Aunque sí lo lee, ya lo lee más bien ya con desgana. Pero Ser y Tiempo lo considera uno de las grandes obras, ¿no? Y en esta entrevista que les comentaba, él dice, bueno, sí, bueno, sí, es condenable, ¿no? Probablemente debería de haber tenido un juicio, ¿no? Pero esa obra es una obra fundamental de la historia del pensamiento occidental y hay que leerla. Entonces, bueno, ahí en Totalidad Infinito, si se dan cuenta, dice, esta obra nace de una larga frecuentación de los textos husserlianos y de Ser y Tiempo. O sea, bueno, y su otra gran inspiración, que es la hebraica, es La Estrella de la Redención de Rosenbach,
¿no? Entonces esas son sus tres fuentes. Todo Totalidad Infinito está inspirado en eso, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar ya así como a su explicación, bueno, a su pensamiento ya en términos como más generales, que ya estuvimos, bueno, ya creo que ya es suficiente, ya ni me di cuenta del tiempo, ¿no? A ver si no se alarga demasiado esto, pero bueno, lo primero es puro chisme, ¿no? Entonces, ya les voy a exponer esto. Yo lo he manejado varias veces. De hecho, tengo un textillo por ahí que se llama Vivir de... No recuerdo cómo se llama. Sí, Vivir de la interpretación levinasiana de la intencionalidad husserliana. Y bueno, eso lo trabajé desde la maestría. En el doctorado lo volví a trabajar. Y acabé escribiendo ese textillo que ya tiene rato que salió. Y bueno, no es exactamente ese texto, pero desde ahí voy a explicar ahorita cómo Levinas se reapropia de la tradición fenomenológica husserliana y desde ahí hace su filosofía. Porque eso es otra cosa que me hace falta recalcar. Levinas se consideró siempre un fenomenólogo, ¿no? Levinas dice, a pesar de todas las críticas que le hago a la filosofía occidental, a Heidegger, a Husserl, por darle primacía a la totalidad y a la identidad y a la mismidad, y eso es primacía del ser, ¿no? Darle primacía al ser es darle primacía a la mismidad, a la identidad y a la totalidad, según Levinas, desde luego. Dice, a pesar de todas mis críticas, soy un fenomenólogo y lo que hago es fenomenología. Simplemente trata de romper la fenomenología desde adentro, ¿no? Radicalizándola y llevándola como hasta sus últimas consecuencias, como él la entiende, desde luego, la fenomenología. Entonces él es parte de esa tradición, siempre se ha reconocido como esa tradición, y además ve en la fenomenología la posibilidad de pensar de otra manera, ¿no? La fenomenología, aunque Husserl y Heidegger se quedan atrapados en esa primacía de la mismidad, la fenomenología abre la puerta para romper el pensamiento que está basado en pues en esa primacía de el mismo por encima del otro. Y bueno, entonces se apropia, ¿no? De Husserl. ¿Y de qué se apropia? Bueno, radicaliza la reducción, ¿no? Acuérdense que la reducción es una reconducción de la experiencia ingenua, naturalista, a la experiencia fenomenológica y de la experiencia fenomenológica a el flujo absoluto en Husserl o a la parte trascendental. En Heidegger tendríamos también ese tipo de reducción, por cierto, ya no lo mencioné, pero tendríamos la reducción de lo meramente óntico a lo existenciario, ¿no? A lo ontológico existenciario y de ahí a lo ontológico ya desde el ser mismo, no desde el ser del Dasein. Entonces son las reducciones, la reconducción, que espero que ya no... Espero que hayan quedado en términos muy generales, porque esto es introductorio, pues más o menos claro, ¿no? Eso sería con la segunda sesión de este curso, ¿no? Si alguien dice, bueno, ¿y eso dónde lo vimos? La segunda sesión, ahí donde hablo de esto de naturaleza y espíritu, que es esta reinterpretación, pero desde la fenomenología, y cómo, la parte meramente fisicalista, naturalista, o incluso la interpretación vulgar, presupone este ámbito fenomenológico, ¿no? No es lo mismo ver cualidades objetivas, que es lo que describe la ciencia, a vivir esas cualidades objetivas, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces se reapropia de la reducción, aunque no tematiza la manera en que se reapropia, ¿no? Simplemente la utiliza,
es una reducción operante, ¿no? Y esa reducción la aplica al concepto de intencionalidad, ¿no? Porque el concepto de intencionalidad es el concepto fundamental en Husserl, ¿no? Al menos clásicamente hablando, ya si lo vemos a detalle, es uno de los más importantes, no es el único. ¿Y por qué es uno de los más importantes? Porque designa el modo de ser de la conciencia. La conciencia es el estar dirigido a, ¿no? En un acto, ¿no? Que corresponde al modo de darse del objeto. También ya hablamos de eso. Entonces, bueno, la intencionalidad pues describe esta estructura esencial del modo de ser de la conciencia. Y este estar dirigido a va a ser reinterpretado por Levinas, ¿no? Va a ser reconducido al ámbito del que brota esa intencionalidad, el ámbito de la experiencia originaria de la intencionalidad. Y Levinas va a acusar a Husserl de lo mismo que lo acusa Heidegger y de lo mismo que lo acusan un montón, y es de una primacía de lo teorético sobre lo existencial, ¿no? Ya vimos eso también en la clase pasada, de que Heidegger dice, bueno, si hacemos descripción de esto, solo lo veo de un lado y bla, 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 ¿no? No puedo ver todos los perfiles al mismo tiempo desde todos los ángulos, hay un campo visual, primer plano, trasfondo, etc. Dice, pero parte de la descripción esencial es que el que está describiendo no ve a ese objeto de una manera meramente teórica, pura, desinteresada, sino su existencia está en juego al ver eso, ¿no? Ese es Heidegger. Y entonces no contempla nada más este objeto, sino lo utiliza, lo manipula para el cuidado de su propia existencia. Y entonces, pues Levinas va a radicalizar eso, porque va a acusar de primacía teórica a Husserl, y a Heidegger lo va a acusar de quedarse en la primacía de la totalidad. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, la verdadera intencionalidad no es la husserliana de actos de conciencia, no es la heideggeriana de los existenciarios y del cuidado, sino es la de vivir de. Es el concepto que lo llama así, ¿no? Está ahí en la primera parte de Totalidad de Infinito. Entonces, digamos que Levinas hace una especie de reducción de esa reducción, ¿no? Para quitarle todo ese peso teórico y reflexivo a la intencionalidad y llevarla a aquella fuente originaria de la que brota. Y esa fuente originaria de la que brota es la sensibilidad, ¿no? O sea, la crítica se centrará en la intencionalidad objetivante y activa. ¿No? Que esta crítica, por cierto, no alcanzaría la intencionalidad del flujo de corriente, ¿no? Que Husserl llama de distintas maneras, ¿no? Alcanza la intencionalidad de actos de conciencia. Y para Levinas, lo característico del flujo de conciencia, ¿no? Acuérdense que la conciencia es el entrelazamiento del flujo de sus propias vivencias. Pero para Levinas lo característico de ese flujo de conciencia es que remite a lo preteorético, en lo cual ya siempre se encuentra, ¿no?, sumergida la conciencia. Ese también es un concepto ahí levinasiano, sumergerse, que es si bañé, ¿no? Se baña, ahorita voy a tratar de explicarlo, donde se baña la conciencia, ¿no? O sea, antes de que haya esta intencionalidad de actos de conciencia expresamente dirigidos, la conciencia está sumergida en un mar de sensaciones desde la que brota. Y ese mar de sensaciones es lo primigenio.
Y en eso primigenio hay una preintencionalidad a esa de los actos, que Levinas no la llama intencionalidad, desde luego lo llama así vivir de. ¿No? Y esto preteorético hace referencia al polo sensible, lo constituido de meras sensaciones y datos iléticos que, siendo contenidos ingredientes de la conciencia, quizá paradójicamente apuntan o remiten a aquello exterior de la misma, ¿no? Estos conceptos ya los expliqué en Husserl, pero por eso Levinas dice, sí se puede romper la totalidad y la primacía de la mismidad, porque al interior de la vida subjetiva, incluso de la misma vida contemplada trascendentalmente, hay un remanente de alteridad. Y ese remanente de alteridad está en la sensibilidad para Levinas, ¿no? Por eso para Levinas lo que desencadena el tiempo, ¿no? Es el otro, ¿no? No el mismo. Y bueno, eso es, ya les dije yo, eso es el tema en el que me especialicé. Y quizá, ya que les interesa, hubiera valido la pena detenerse un poquito de, como lo explica Husserl, como se lo repropia Heidegger y lo reinterpreta, y luego cómo viene Levinas y acusa a ambos de que la concepción del tiempo que tienen hay una primacía del mismo, ¿no? Y de la identidad. Pero bueno, el punto es que para Levinas la conciencia no puede constituir al otro, sino es precisamente a la inversa. La conciencia es constituida por el otro. Y bueno, en la primera sección de Totalidad Infinito, Heidegger, ¿qué estoy diciendo? Levinas viene a exponer esto, ¿no? Y viene a reprochar a Husserl esto de haber caracterizado la intencionalidad meramente como objetivante y activa, con lo que se priorizó lo teorético, ¿no? Lo cual no se adecua en muchos sentidos a lo peculiar del modo de ser de la conciencia misma. Y cito a Levinas: el término husserliano de intencionalidad evoca, en efecto, la relación con el objeto, con lo opuesto, con lo temático, mientras que la relación metafísica no vincula un sujeto a un objeto. Fin de la cita, ¿no? Así la va a llamar Levinas. Lo propio de la relación metafísica, que sería esta intencionalidad, es el vivir de, ¿no? Que no sé por qué lo llama metafísica eso. Bueno, sí sé por qué lo llama metafísica, pero es un uso muy raro de metafísica. Entonces, la intencionalidad propia de la concreción y singularidad de mi vida se realiza en una intencionalidad preteorética, prepredicativa, que no está dirigida a objetos o cuyo intentum está indeterminado. No por ello no experimentada o vivida, ¿no? No por ello no es experimentada o vivida. Esta afirmación encaja perfectamente con la idea de la conciencia absoluta en Husserl, y al mismo tiempo trata de romperla, trata de quebrar lo que Husserl llama conciencia absoluta. No, el punto es que no me encuentro primariamente dirigido a objetos o representaciones. No es que yo viva mi vida o bueno, que la vida sea una conciencia que está dirigida a objetos, ¿no? Que describe y que contempla, que es un poco como la caricaturización que se hizo de Husserl. Sí, se hizo Husserl, pero pues Husserl se está interesando en la lógica. ¿Qué querían que dijera? Pero bueno, Husserl de hecho no se queda en eso, por cierto. A pesar de que sí hay mucho de Husserl en eso, Husserl no se queda en eso. O sea, sí hay primacía de lo teórico en Husserl, pero justo esa primacía de lo teórico en Husserl lo hace
en última instancia descubrir que las pulsiones, como él las llama, y los instintos forman una parte fundamental del proceso constitutivo. Pero bueno, no me encuentro dirigido a objetos o representaciones, ni siquiera útiles en el sentido heideggeriano, ¿no? El Zuhanden, ni siquiera es que las cosas estén a la mano. Dice, antes de que estén a la mano, ¿no? Y antes de que sean objetos, me encuentro ya en ello, viviendo de, y cito, vivimos de buena sopa, de aire, de luz, de espectáculos, de trabajos, de ideas, de sueños, etc. Estos no son objetos de una representación, ¿no? Ni son noemas de una noesis. También lo son, pero no solo son eso. En un sentido originario, en su primer sentido, ¿no? Esto de... en fenomenología siempre está esa discusión sobre lo originario, ¿no? El prefijo ur, ¿no? Que aquí, bueno, que se suele traducir como originario o proto, ¿no? La Urzeitlichkeit, la prototemporalidad. O sí, bueno, desde Husserl se traduce así, desde Heidegger lo traducen como la temporalidad originaria. Entonces, bueno, esa discusión de lo originario, y acuérdense, lo originario es aquello de donde brota el sentido primario, ¿no? La experiencia primaria de la que brota el sentido de aquello que nos referimos. Entonces, para Husserl pues es la intencionalidad, aunque ya le sigue con sus matices, pero en un sentido sí. Pues para Heidegger no, para Heidegger es esta estructura existenciaria de la existencia que se comporta con sus objetos y los, bueno, que no son objetos, son útiles, y su mundo entorno, que también ya mencionamos un poquito. Y Levinas dice, no, antes de eso vivimos de ello, ¿no? Y dice, bueno, ahorita trato de explicar esta palabra de vivir de, ¿no? Y se critica, bueno, y esta reducción de la reducción, como yo la llamo, dice, la intencionalidad no se reduce ni debería centrarse a simples análisis de actos, ¿no? Sobre todo de actos perceptivos, ya que el percibir es un acto fundado que explícitamente tematiza su objeto. Pero Levinas nos diría que no, que la vida misma nunca vive su vida, nunca se vive en percepciones, sino en vivencias no expresas, no temáticas, en sensaciones. Aunque éstas tengan ya un sentido, ¿no? Es un presentido, que sería un sentido preteorético. La intencionalidad es un acto fundado y cuyo campo de acceso requiere una reducción a lo que se puede denominar como preintencionalidad, ¿no? Y que, bueno, así no la llama Levinas, yo la llamo así por... bueno, eso tendría que exponer muchas cosas, pero bueno, eso es el concepto de vivir de, ¿no? Este de vivir de hay que caracterizarlo por oposición al concepto de intencionalidad entendido como estar dirigido a, como una preintencionalidad cuya característica fundamental es el estar sumergido en, ¿no? Antes de que la conciencia esté dirigida a sacacorchos que tematizo y que explico y que busco sus estructuras esenciales, estoy sumergido en todo esto que me rodea y que me afecta, y lo primario de todo eso son las sensaciones, ¿no? Estoy sumergido en un mar de sensaciones o de sensibilidad. Y lo peculiar de esta interpretación levinasiana de la intencionalidad es que aquello en lo que la vida ya siempre está previamente sumergida, pues es el gozo, ¿no? La jouissance, el gozo de su entorno, ¿no? Milieu, ahí entorno, pues un poquito como la Umwelt. Ese gozo previo a estar dirigido, temático y expreso, e incluso al estar ocupado heideggeriano. Las cosas, los objetos, los útiles, los meros entes que están ahí presentes son antes que nada y sobre todo, cito, objetos de gozo, ofreciéndose al gusto ya adornados, ya embellecidos, ¿no?
antes de que yo esté dirigido en un acto expreso o antes de que yo esté dirigido en preocupaciones existenciales del trato ocupado con el mundo, estoy sumergido en un mar de sensaciones de las que luego brota ese trato ocupado y desde las que luego brota esa conciencia ya temáticamente expresa, dirigida. Estoy sumergido en ese mar de sensaciones y entonces antes de que esto sea un útil o antes de que esto sea un objeto de la percepción, es parte de este entorno que me rodea y del cual estoy inevitablemente gozando, ¿no? Y aquí gozo, ahorita lo voy a explicar, ¿no? Porque tiene que ver con esto de sensación. Aunque bueno, Husserl también ya le había dado mucha importancia a la sensibilidad. Recuérdense que hay vivencias no intencionales. Y las vivencias no intencionales tienen que ver con la sensibilidad y con las sensaciones, ¿no? Pero bueno, Levinas le da un sentido un tanto diferente y lo radicaliza, pero parte de ahí. Este sentirse a sí misma de la conciencia o de la vida anterior a todo acto teórico o a toda vivencia intencionalidad, vivencia intencional. Ya estoy diciendo tonterías. Ahí ese es, ¿cómo se llama eso? Ya se me olvidó, ¿no? Pero eso es algo importante para decirle a mi psicoanalista. Bueno, no tengo psicoanálisis, pero si tuviera, que no estaría mal. No, es porque estaba repitiendo esa palabra. Pero bueno, ¿qué es lo peculiar o novedoso de la crítica levinasiana? Pues bueno, la principal objeción será que el fundador de la fenomenología quedaría, según nuestro pensador franco-lituano, en él quedaría una especie de remanencia intelectualista, ¿no? Y con ello no se estaría adecuando a la cosa misma en cuestión dentro de los límites que se muestra. Pero bueno, antes de todo sentido, el presentido de donde brotan las cosas es el gozo de la vida misma, ¿no? Ahora vamos a esto bueno, ¿y qué es ese gozo, no? Bueno, Levinas, y que por cierto, por eso Levinas usa esos conceptos que vienen del Parménides de Platón también, el mismo y el otro, ¿no? Toda totalidad infinita está escrito en el mismo y el otro, y una especie de dialéctica entre el mismo y el otro, de cómo se relacionan y de por qué el otro siempre trata, el mismo siempre trata de totalizar al otro y de someterlo. Pero bueno, el mismo, antes de estar teorizando, está sumergido en su entorno. Y ese sumergido, ya les dije, es bañarse, ¿no? Es si baigner en francés. Suena muy raro traducirlo así, por eso me gusta traducirlo como sumergirse. Porque se baigner en francés pues tiene ese sentido de nadar, por ejemplo, ¿no? Nosotros no lo usamos en ese sentido. Creo, alguien me dijo que en español de España sí lo usan en ese sentido, no estoy seguro. Pero bueno, los contenidos con los que la vida misma se relaciona, en los que se encuentra sumergida y posteriormente a los que se encuentra dirigidas, no son objetos sino alimentos. Vestidos, herramientas, etcétera, ¿no? El concepto que le va a dar Levinas es alimento. El oriundo de Cánoas juega aquí con base en análisis o basándose en análisis fenomenológicos con dos sentidos. Primero, dota a la sensibilidad de una preintencionalidad, siempre y cuando la entendamos, ¿no? Esa preintencionalidad como
una intención, como un vivir de, que ya se encuentra sumergido en, ¿no? La vida siempre ya está predirigida a, ¿no? ¿A qué? Pues a eso en lo que está gozando, ¿no? La sensibilidad tiene por sí misma ya una significación, un significado previo al que le da la conciencia de forma activa. Para el filósofo franco-lituano, el vivirse inherente a todo vivir no es un saber de sí objetual, sino sensible. Se sabe de sí porque se goza de la vida misma, de lo vivido, ya sea como algo placentero o algo doloroso, ¿no? O sea, mi existencia es un estar sumergido en ese gozo que puede ser dolor o puede ser placer. No es solo uno u otro, es todo el tiempo una mezcla de... ¿no? Ahora voy a tratar de explicar esto de por qué lo primero es el gozo, según Levinas, ¿no? Pero bueno, para voy a citar directamente, ¿no? Y tiene que ver con esta noción del alimento, ¿no? ¿Por qué usa la palabra alimento Levinas? Pues porque los alimentos ni son representaciones mentales de mi hambre, ni contenidos de mi vivencia de hambre, sino precisamente aquello de lo que realmente, o mejor dicho, concretamente, me alimento. Y cito, vivir de pan no es, pues, ni representarme al pan, ni actuar sobre él, ni actuar por él, ¿no? Ni ocuparme por él, ¿no? En sentidos heideggerianos. Sigo con la cita, sino, si como mi pan para trabajar y vivir es porque vivo de mi trabajo y de pan. El pan y el trabajo no me divierten en sentido pascaliano del término, por el hecho desnudo de su existencia, ni ocupan el vacío de mi tiempo. El gozo es la última conciencia de todos los contenidos que llenan mi vida. Los abarca. Fin de la cita. La relación primaria y última del mismo, subjetividad, tanto con el mundo como consigo mismo, es, según lo expuesto, el gozo. Pues antes de cualquier relación expresa o temática u ocupación, se está sumergido en lo que Levinas llama el elemento, ¿no? Este milieu es el elemento. La vida se baña en él, dirá el filósofo francés. O sea, está sumergida en los contenidos de la misma, lo vivido. Y solo por causa de este ser afectado, ¿no? Ser afectado por aquello en lo que estoy sumergido, es que la vida también es conciencia, ¿no? O sea... aquí voy a hacer esto de la primacía es del otro, o sea, de la sensibilidad, o sea, de aquello que me afecta, no de la conciencia. No es la conciencia la que constituye a su objeto. Bueno, sí lo constituye, pero lo constituye después de haber sido afectado por ese objeto, por lo otro. Y eso otro no se puede reducir a meros procesos constitutivos de la conciencia, ¿no? Entonces, por eso esto de el gozo es la última conciencia de todos los contenidos. O sea, que haya conciencia, y aquí conciencia piensen en la segunda definición de la quinta investigación, lógica, ¿no? Como saber de sí. Este saber de sí, este saberse afectado por ese propio flujo de vivencias, pues es resultado, más bien, la conciencia es resultado de eso, de ese estar afectado por aquello en lo que estoy sumergido, inmemorialmente, antes de cualquier conciencia ya en el sentido activo, expreso, de que me doy cuenta, pero en un sentido... o sea, para que yo me dé cuenta de algo, es porque primero estoy sumergido en aquello de lo que después me doy cuenta, ¿no? Levinas va a decir eso de la conciencia siempre llega a pre-Q, ¿no? A toro pasado, ¿no? Creo que es la traducción que por ahí vi.
La traducción normal es con posterioridad, ¿no? Siempre llega desfasada la conciencia a aquello que la está afectando. ¿No? Entonces, pues la vida misma es autoafección, ¿no? Y bueno, aquí hay todo un montón de cosas que la verdad no me fijé en el tiempo y no sé si seguir o no seguir. Pero bueno, voy a seguir un poquito más. Igual y me falta mucho, igual y me falta poco. Me refiero al tiempo, ¿no? Como sea, todos los comportamientos teóricos o prácticos están englobados por la categoría de gozo, porque antes que nada se goza del sol que calienta o quema, del aire fresco que se respira o ofusca. Todo hacer y todo pensar es un gozo de hacer y de pensar. Si para Husserl todos los actos de conciencia son intencionales, pues mi deseo es deseo de, mi fantasía, fantasía de, etc. Para Levinas todos los actos de conciencia antes que ser actos son preintencionalidad del vivir de, ¿no? Y incluso antes que esa ocupación y cuidado de la existencia heideggeriana. Mi imaginación, además de ser imaginación de un minotauro, es gozo doliente o placentero de esta imaginación. La vida está ya de antemano sumergida en y solamente gracias a este gracias a este estar sumergida es que hay con posterioridad actos de conciencia o útiles en sentido heideggeriano. ¿No? Incluso Levinas dice, pues todos estos análisis que hace Heidegger de la existencia, pues antes de esa angustia ante la muerte y antes de pues estoy gozando de ese mundo entorno que en Heidegger es un mundo entorno como muy pues muy pragmático, muy pragmático, aunque Heidegger para Heidegger las afecciones y las Stimmungen, ¿no? La Befindlichkeit, el estar dispuesto o templado anímicamente forman parte muy importante, ¿no? de la existencia. Y bueno, quizá el concepto de gozo, ¿no? se podría pensar un poco como desde la Stimmung heideggeriana, ¿no? Levinas rechaza esto diciendo que el gozo no es mi disposición o el tono en el que se mantiene la existencia en el ser, pues la existencia está ya sumergida en el gozo, sin importar el tono en el que ese gozo se encuentre, como si el gozo previamente englobara como una niebla a la Stimmung y a la Befindlichkeit heideggerianas, ¿no? Eso es algo, pues no sé si realmente se sostenga, es algo bien interesante a discutir. No, porque pues para Heidegger justamente la Befindlichkeit es eso de que yo estoy estoy dispuesto desde afectos, ¿no? Y ya el afecto concreto es la Stimmung, el estado de ánimo, ¿no? Pero el hecho de que yo siempre esté, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Comprensión afectiva, ¿no? La traducción. Entonces, el hecho de que yo siempre esté de un estado, de un humor o de otro, para decirlo en unas palabras como más familiares a nuestro idioma, eso determina mi existencia, eso es parte de la existencia en su sentido primario, ¿no? Y bueno, Levinas dice esto de se goza incluso de la angustia ante la muerte. Y cito, la vida que es siempre la vida de algo es felicidad. La vida es afectividad y sentimiento. Vivir es gozar de la vida. Desesperar de la vida solo tiene sentido porque la vida es originariamente felicidad.
En este contexto, felicidad o buena fortuna, ¿no? Bonheur en francés, debe entenderse en el sentido de que gozar de la vida es un ser afortunado, o sea, un ser afectado por el gozo. Con esto queda claro que aun cuando podamos ver las raíces de una de las posibles vías husserlianas de esta interpretación, la sensibilidad como conciencia última, como afectividad, esta primacía de la sensación es reapropiada con un matiz y enfoque completamente diferente. En lugar de adentrarse en análisis descriptivos de las sensaciones como contenidos ingredientes de la conciencia, o en lugar de buscar su génesis constitutiva, la sensibilidad de la vida es reconducida a su concreción vital o existencial, como aquello que me afecta no de manera neutra, sino siempre desde el placer o el dolor del gozo. Así, lo que aquí he llamado vivirse es sólo posible porque gozo de mi propia vida. Diciéndolo levinasianamente, todo vivir no es meramente sentir, sino que tal sentir, al estar sumergido en el vivir de, provoca que sea un sentirse. La reflexividad del vivir como vivirse sería posible solamente por causa de la sensación y de la sensibilidad, ¿no? Que ahí Levinas tiene un texto que se llama muy bueno, ¿no? Buenísimo. Se llama sensibilidad y sensación. Entonces habría que entender al gozo conformado tanto de pues de placer y de dolor, ¿no? Y cito, la unicidad del yo traduce la separación por antonomasia es la soledad, y el gozo, felicidad o infelicidad es el aislamiento mismo. Pero bueno, aquí se me hace que ya me estoy metiendo en cosas más complejas. Digo, yo no sé cómo le suene esto, porque quizá debía haber hecho lo mismo que hice con Heidegger, empezar por explicar como siguiendo el texto, por lo menos de la introducción, y ya después empezar a mencionar, bueno, ya después exponerles esto, porque empiezo a creer que quizá les suena bien raro todo esto, ¿no? Así, y más si no han leído a Levinas. No debe de sonarles completamente raro porque ya explicamos a Husserl y a Heidegger, en términos muy generales, desde luego, pero ya tienen que tener alguna noción y por lo tanto ya tendría que haber un cierto hilo conductivo para que vean por qué Levinas está en medio de esa discusión fenomenológica y está en medio de ese flujo fenomenológico de pensamiento y está dentro de esa tradición, discutiendo con esa tradición y apropiándose de esa tradición. Pero bueno, entonces las 2 sesiones que vienen vamos con la introducción, la voy a tratar de explicar un poco más a detalle y luego a ver si trato de terminar esta exposición que tenía de totalidad infinito como en términos más generales, ya voy a tomar cronómetro, ya lo estaba haciendo. A veces me da la sensación que he hablado muchísimo y es poco, a veces me da la sensación de que he hablado poco y veo ya es más de 1 hora y media. Entonces, a ver qué sale. Nos vemos el martes para explicar las respuestas de sus cuestionarios y para comentar estas preguntas que me hicieron, ¿no? Porque, bueno, si hubiera dado respuestas a esas preguntas que me hicieron desde el video, pues me hubiera llevado otra sesión y ya no queríamos dedicarle más tiempo a Heidegger. Así que nos vemos la semana que viene.